¿Qué tal? Gracias por acompañarnos hasta ahora en CNN Chile. Vamos a hablar de temas internacionales, porque esta semana hemos tenido una información muy relevante y a veces difícil de entender por la distancia. Corea del Norte y la muerte de Kim Jong-il, el llamado amado líder, lo digo entre comillas porque es algo que se escucha mucho en estos días en Norcorea. Pero para hablar sobre esto en profundidad hemos invitado al profesor de la Universidad Católica, Roberto Durán, que nos va a dar los detalles de esto. ¿Qué tal, don Roberto? ¿Cómo está usted? Qué gusto de verlos acá en realidad. A ver, decíamos esto del amado líder porque es una frase que hemos escuchado en distintas traducciones, pero que el significado es uno solo al parecer, una cercanía muy extraña para nosotros a la distancia con un mandatario. Sin duda. Hay una deificación en regímenes autoritarios en general de las personas que desempeñan la más alta magistratura, podemos decir. Esta terminología, amado líder, guía espiritual, guía permanente, gran soldado, fue acuñada por el abuelo del nuevo mandatario, digamos, de Corea del Norte, Kim Il-sung. Esto era, en cierta forma, para compensar los extraordinarios sufrimientos que trajo para Corea del Norte, como para Corea del Sur en su momento también, la guerra de Corea. Eso fue en la década del 50. La década de los 50, exactamente. La guerra de Corea termina en el año 53 con un armisticio que sigue vigente hasta el día de hoy, que es un cese al fuego, no es un tratado de paz, de ahí que las dos Coreas estén técnicamente en guerra. Y esta que llamábamos deificación de la persona, que es muy típico en regímenes autoritarios, es porque trata, repito, de compensar en la imagen popular los sufrimientos o las escaseces o la escasez que ellos manifiesten en términos de acercarse a un líder y ayudarlo con su presencia y su ánimo personal en las tareas de gobernar, independiente que no tenga pluralidad política el régimen, que no tenga libertad de expresión ni libertad de conciencia y sea un régimen tremendamente opresivo. Cuando escuchamos que solo eso es lo que han conocido los norcoreanos, este tipo de gobierno es lo único que han conocido. Tenemos, a ver, Kim Jong-il era el primero, después viene... No, perdón, Kim Il-sung. Kim Il-sung era el primero. Después viene este señor que estamos viendo aquí en la imagen, Kim Jong-il, que es el que murió. Y ahora viene Kim Jong-un. El hijo menor, sí. ¿Qué había antes de eso? ¿Qué pasaba antes en Corea del Norte, de esta sucesión? Antes había estado la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y antes de eso existía una dinastía, un sistema monárquico, un sistema, digamos, donde existía una dinastía gobernante, donde había una dinastía gobernante. Antes, en la época de la ocupación de la península coreana por parte del Japón, hay recuerdos extraordinariamente tenebrosos de lo que pasó en ese momento. Fue una ocupación a ultranza, fue una ocupación extraordinariamente cruel con los habitantes de Corea y en general. Fue muy despojatoria de todos sus recuerdos y de toda su estructura. Japón o las fuerzas ocupantes fueron extremadamente drásticas en ese sentido, y ese recuerdo lo tienen presente las dos Coreas, que no tienen ninguna de las dos excelentes relaciones con Japón. Corea del Sur tiene relaciones aceptables, hasta cierto punto podrían llamarse buenas, pero siempre perdura el recuerdo de esa pésima, de esa amarga experiencia. Y si consideramos eso, el pasado, esas pesadillas que vienen de antes, y este gobierno tan totalitario, o esta seguidilla de gobiernos tan totalitarios, ¿se puede esperar que haya un cambio de aquí en adelante en Corea del Norte, o solo se puede esperar la repetición de un modelo? La hipótesis de trabajo, como decimos en nuestro ámbito, más plausible es que el régimen se mantenga. No sabemos o no se puede apreciar por cuánto tiempo. No se sabe tampoco por cuánto tiempo va a persistir el mismo estilo de régimen, es decir, el mismo estilo personificado, pero con algunos aditamentos de cambio que el nuevo gobernante puede traer consigo. No sabemos, no se sabe, son especulaciones. Todo va a depender, a mi juicio, de la trilogía con que se enfrenta el régimen político de Corea del Norte.
La trilogía comprende la persona del nuevo gobernante, que es una incógnita, nadie lo conoce, nadie sabe. ¿No? Es el hijo menor de 4 hijos que tenía, es el tercer hijo, es el segundo hijo varón menor, digamos, que otro. Segundo, va a depender también de la manera en que este nuevo gobernante se maneje con el ejército, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas constituyen un eje de poder esencial en Corea del Norte, independiente del Partido de los Trabajadores, que es el tercer ámbito, que es el nombre que ahí tiene el Partido Comunista, pero que ejerce la misma ideología. Entonces, si se acepta hipotéticamente que en lo más inmediato va a permanecer la misma estructura de mando, la misma estructura política, y que ésta va a persistir en el mismo estilo en general, los cambios que se avisoran van a provenir necesariamente de algunas alteraciones que hay en esa trilogía que acabo de mencionar. Es muy difícil aventurar cuándo van a ocurrir, pero uno puede avisorar, en todo caso, puede darse cuenta por las imágenes o por el tipo de postura que ha estado tomando el gobierno de Corea del Norte, que va a haber, si no una apertura, una menor, podríamos llamar verbal, una menor agresión verbal en su política exterior hacia otros países. Por ejemplo, si miramos ese tipo de agresión o relación que se puede dar con Corea del Sur. Usted decía que se firmó un armisticio, pero no hay una paz. No hay un tratado de paz desde el año 53 en adelante. No, y entiendo nada. Que esa es la frontera más militarizada del mundo. Es la frontera más militarizada del mundo, así es, exactamente. Y técnicamente son dos países que no tienen paz, tienen guerra. El armisticio establece un cese del fuego, un cese de hostilidades, pero en ningún caso llevó al hecho que sean dos países que viven pacíficamente. Es más, son dos países que no se reconocen mutuamente en su existencia. O sea, ni para los coreanos del sur existe la Corea del Norte y viceversa. Entonces eso también es un acondicionamiento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta el antecedente que en esa guerra de las Coreas, Estados Unidos apoyó al sur, Moscú apoyó al norte? Claro, estaban en Guerra Fría, los tiempos han cambiado, pero otra vez las relaciones entre Moscú y Washington andan más o menos nomás, y viene esta cosa coyuntural que es la muerte de la principal figura, que también le da un statu quo a la situación coreana. ¿Pudiera pasar algo mayor si nosotros empezamos a incluir ingredientes en este plato, no? Los ingredientes que se puedan traer a colación podrían o van a provenir de la conducta, el comportamiento que adopte el régimen chino, la República Popular China, respecto de su acercamiento evidenciado con Corea del Norte. Corea del Norte cuenta con un solo aliado en todo el mundo, que es la República Popular China. La República China, la economía china, ha colocado en la frontera con Corea del Norte lugares en donde hay el mismo experimento de economía de mercado que tuvieron ellos, o que han tenido ellos, con el éxito que han tenido. Ellos hace 6 años trataron de convencer a los coreanos del norte que esa era la vía, y adoptaron, algunos elementos de economía de mercado, algún tipo de modalidades de economía de mercado. No resultó. La zona económica especial, que es libre mercado, pero con una economía centralizada. Exactamente. Hay dos economías, siguen subsistiendo dos ámbitos en Corea del Norte que tienen esa peculiaridad, uno con mayor fuerza y otro con menor, pero cuando se empezó a generalizar al resto de Corea del Norte, por allá por el año 2000, 2001, 2002, finales de los 90 sobre todo, el experimento no resultó. Y no resultó porque, en general, las economías son lentas en su progreso y en su beneficio, digamos, todo régimen económico demora mucho, y porque además empezó a existir lo que se cree que era una presión social fuerte proveniente de la extraordinaria miseria y pobreza en que vive parte importante de la población. Es un país sumamente atrasado, es uno de los países más pobres del mundo, Corea del Norte. Corea del Norte lo que tiene de espectacular, por decirlo así, es su armamento nuclear, es su armamento convencional, y el hecho de ser un régimen autárquico en una situación de globalización como la que vivimos, que eso le da al régimen una característica que podríamos denominar de folclórica, a pesar de que eso implica un sufrimiento enorme para su país. Profesor, hemos quedado con claves clarísimas entonces, con tarea pendiente para esta semana, que viene el término de este velatorio larguísimo que ha tenido Kim Jong-il. El día después asumirá ya en concreto su hijo, y tendremos que evaluar todos estos elementos, sobre todo el papel de China que usted mencionaba al final. Yo le agradezco que nos haya acompañado hoy día.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Y por supuesto, usted queda invitada a seguir informándose con CNN Chile.